Mientras el régimen de La Habana enfrenta su colapso energético y social más profundo en décadas, Washington parece estar moviendo las piezas de un tablero que ya no acepta más prórrogas. ¿Estamos ante un cambio de era o frente a una estrategia de presión sin precedentes? Para descifrar este escenario de alta tensión, hoy nos acompaña un referente absoluto en análisis político y derechos humanos, además de director de Patria de Martin, Julio M. Schilling. Con él analizaremos qué significa realmente este cheque en blanco del Senado y si las últimas advertencias de la Casa Blanca son el preámbulo de una transformación inevitable. Quédense hasta el final porque hoy revelaremos el indicador clave que confirmará si el desenlace está más cerca de lo que muchos imaginan. Soy Jen García y esto es Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español, periodismo independiente. Vamos a la entrevista. Bienvenido, estimado Julio Schilling, aquí a Líderes del Mundo Hispano. Encantado de acompañarte, Jen. Siempre es un placer. Gracias, Julio. Pues lo que nos trae hoy aquí es que recientemente el Senado de Estados Unidos, pues ahora sí que echó para atrás, rechazó lo que era una iniciativa que pretendía atar de manos al presidente Trump en cuanto al uso de la fuerza en relación a la situación en Cuba. ¿Cómo se da esta situación? Estuvo bastante reñida, Julio. ¿Por qué hay esta dicotomía en Estados Unidos entre sí intervención en la isla y no intervención en la isla? Cuéntanos un poco más al respecto, por favor. Como los Estados Unidos está reflejando una polarización que me atrevo a decir estar regado por todo el mundo. Sin lugar a duda hay un número significativo de personas que en la política ya específicamente estadounidense que defienden la dictadura castrista de una u otra forma, o sea, o al menos promueven sus intereses. La votación reñida en el Senado, intentando hacer algo que en mi apreciación es inconstitucional, porque un presidente tiene el mando, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y tiene la obligación de defender los intereses, la libertad de los ciudadanos estadounidenses y defender la Constitución. Y, o sea, ya eso es otro terreno, si realmente tiene validez o no. Pero la votación fue por líneas principalmente partidistas, pero prefiero añadir la palabra ideológica porque hay un sector pequeño de republicanos que defienden, o sea, una neutralidad, si es que se pudiera ser neutral ante una dictadura que le ha causado enorme daño a los Estados Unidos. Entonces la votación, típicamente estas cosas son reñidas, igual que sobre el embargo estadounidense contra la dictadura castrocomunista. Pero en este caso en particular, tomando en cuenta que la actual administración primero ya ha declarado en su memorándum de estrategia de seguridad nacional en noviembre del año pasado y posteriormente en enero, ya declarando que Cuba comunista es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos por diferentes razones, que va a tomar, o sea que la decisión de producir un cambio de régimen en Cuba comunista ya ha estado tomada. Entonces, esto fue un intento de parte de defensores del comunismo cubano de tratar de impedir a eso. Y hay que para poner esto en contexto, que esto es muy importante, Jen, el comunismo cubano desde 1959 ha dedicado enormes recursos a el espionaje, a campañas de desinformación, a infiltrar instituciones
en el occidente, de manera muy particular los Estados Unidos, para impactar la opinión pública, para poder presentar ese mito de que son una potencia de la educación y de la medicina, cosa que es totalmente falso e ignora los lugares, o sea, las estadísticas de Cuba republicana, que no es la que ellos han querido presentar, pero en la promoción de la desinformación y tener personas comprometidas ya con la inteligencia castrista dentro de los Estados Unidos en diferentes esferas de la sociedad, tanto en instituciones, organizaciones no gubernamentales, el propio gobierno de los Estados Unidos, pues todo esto busca desdibujar la realidad. Entonces, eh, esta medida era un intento de lograr eso, pero como claramente se mencionó, no tiene ningún sentido para partir porque no hay tropas estadounidenses o sea, no han invadido a Cuba y en parte tenemos que recordar que hay un acto que se llama lo War Powers Act, un acto que busca condicionar si se pasa determinado tiempo donde hay fuerzas militares de los Estados Unidos envueltas en una acción bélica, si hay tropas en el extranjero, pues después de determinado tiempo se tiene que rendir cuentas al Congreso para ver si el Congreso declara la guerra o no. O sea, esa es la idea y es en ese espíritu que presentaron esto, pero desde el primer momento se contemplaba que no tendría ninguna validez porque de nuevo no hay tropas de los Estados Unidos ocupando ningún territorio cubano en este momento. O sea, está la base de Guantánamo, pero eso no tiene nada que ver con ningún acuerdo con la dictadura cubana. Eso es un hecho ya desde la independencia de Cuba. Es muy interesante lo que nos comentas, Julio, precisamente porque estamos en un periodo donde hay una guerra, un conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, esta coalición con Israel y todo lo que está pasando en Medio Oriente, y de pronto llega este intento de bloquear esta acción con Cuba. También hemos visto que has hablado mucho sobre esta relación entre Irán y Cuba. ¿Podría derivarse Cuba de este mismo conflicto con Irán o se manejan por separado? No, definitivamente hay una unión. Cuba comunista tuvo un papel muy importante que lo preserva hasta el día de hoy en cuanto a ampliar la extensión del comunismo internacional. En el año 1966 en Cuba se llevó a cabo lo que se llama la Conferencia Tricontinental, que se unieron todos los elementos que estaban contrarios a la civilización occidental, la democracia y el sistema capitalista económico. No solo eran movimientos comunistas, sino también islámicos. O sea, estaba la Organización Palestina de Liberación, entre muchas otras. Entonces, ya esa unión entre el islamismo y el marxismo quedó formalmente establecida. En el caso particular de Irán, desde la década de los 70, cuando el ayatollah Khomeini, el antiguo, quien lideró, encabezó la revolución islámica en Irán, estaba exiliado en París. Tenía una relación muy estrecha con la inteligencia castrista en Francia. Recordemos que fueron intelectuales comunistas franceses quien convencieron al gobierno de Francia de retirarle el apoyo al Shah de Irán y de, en efecto, servir de apologistas de que el ayatollah Khomeini no era radical y que podría llevar a cabo una república secular en Irán, cosa que, de nuevo, no, la historia ha demostrado que eso no ha sido el caso,
Pero la relación entre el comunismo cubano y Irán islámica estaba establecida desde el exilio de los años 70 de Khomeini. Si nos transportamos a América Latina, ya en eras más recientes, el socialismo continental está estrechamente vinculado con Irán islámica por las tropas de Hezbollah, que son en efecto milicias de Irán. Entonces, la presencia de Hezbollah a través de América Latina, de manera muy particular en Venezuela, en Argentina y otros países, el vínculo que tienen con el narcotráfico, todo esto tuvo como tarjeta de presentación Cuba comunista, o sea que los vínculos son sumamente estrechos entre Teherán y La Habana. Entonces, el pretender y mirar a lo de Irán como algo separado eh, pierde de vista algo muy importante, y eso es que Irán lleva décadas en América Latina por medio de nuevo de este grupo terrorista Hezbollah y organizaciones de pantalla, organizaciones, negocios comerciales que están en operación para esquivar las sanciones, tanto las sanciones internacionales contra Irán, contra las sanciones contra Cuba comunista, antiguamente contra Venezuela chavista. Entonces, operan como socios en el crimen de una manera muy estrecha. Recientemente, los Estados Unidos tomó la acción para impedir que Irán yihadista pueda tener armas nucleares. Esto es fundamental lograr porque aquí hay un bloque del mal que hay que entender, el socialismo continental, Irán yihadista, China comunista, Rusia y Corea del Norte, que todos tienen un vínculo con el narcotráfico en América Latina, en el hemisferio occidental en general. Entonces, entendiendo de cómo opera Irán en posesión de armas nucleares, que ya ha declarado su guerra, lo declaró hace 47 años contra el Occidente, contra los Estados Unidos, no solo contra Israel, es un enemigo que no opera de manera solitaria. O sea, ya sabemos que tiene una relación estrecha con el socialismo continental en América Latina, pero tiene una relación estrecha también con China comunista y tiene una relación estrecha con Rusia. Entonces, tomando en cuenta el papel de socio que tiene con estas otras potencias, de pronto Irán adquiere una dimensión mucho más grande en su amenaza, porque China estaría encantada la vida de que Irán haga el trabajo sucio que ellos no tienen que hacer si Irán es quien está en una guerra ya abierta contra el Occidente, contra los Estados Unidos. Entonces, esta operación de los Estados Unidos en Irán es muy importante. Militarmente han derrotado la capacidad de Irán yihadista a, en efecto, responder con ningún tipo de efectividad. Sin embargo, Irán ha llevado la guerra ahora a un terreno asimétrico, a un terreno no convencional, principalmente en la propaganda, en intentar impactar e interrumpir el comercio internacional, más allá de que Irán produce menos del 4% del petróleo del mundo, y que los Estados Unidos es el mayor productor, pero no solo eso, si entramos en la ecuación a los aliados musulmanes que tienen los Estados Unidos, como Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Irak y Venezuela, aunque una proporción mucho menor, producen la mitad del petróleo del mundo. Quiere decir que los Estados Unidos y el Occidente y los aliados del Occidente no necesitan el petróleo de Irán. Sin embargo, sí está amenazando con el control por el estrecho de Hormuz,
de nuevo como una táctica ya de negociación y quiere mantener a los Estados Unidos secuestrado en ese sentido. Y el problema de llevar la guerra a un nivel asimétrico es que de pronto aquí estamos viendo un paralelo con lo que pasó en Vietnam. No es que los Estados Unidos tienen tropas en Irán, no lo tienen, la similitud no está en eso, pero sí en que en Vietnam los Estados Unidos ganó militarmente, no perdió ni una batalla. O sea, fue un éxito rotundo en cuanto a todas las campañas bélicas que tuvieron. Sin embargo, la guerra la perdieron psicológicamente, la perdieron por la desinformación, la propaganda, el factor psicológico que llevó a cabo, y eso es lo que está tratando de hacer Irán Islámica ahora, o sea, tratar de llevar ese desvío de atención. Fíjate que en todas los pronunciamientos que está haciendo la dictadura de los ayatolás ahora es desafiante. O sea, tal parecería que ellos estuvieran ganando militarmente, y no es el caso, pero eso es la idea, es presentar un país que quiere dar la imagen de que son invencibles y que están de igual a igual con los Estados Unidos. Entonces, esto es una trampa que los Estados Unidos ha caído por la demora en otras actividades militares que debían de haberlo hecho y no anunciarlo. Me refiero al derrumbe de puentes, a destruir su infraestructura de electricidad, hacerlo y no anunciarlo, para de esa forma lograr lo que se quiere en Irán. Y eso es una rendición, un cambio de poder y por supuesto que no, que te concluyan con la producción de armas nucleares. Entonces, ¿qué ganaría los Estados Unidos en este momento para desviar la atención mediática sobre Irán, que el mundo entero está a la expectativa todos los días de hay un acuerdo o no hay un acuerdo? Entonces, Irán ha logrado tener de rehén, en cierto sentido, la atención, ha monopolizado la atención con tal vez hubo una interrupción por el intento de asesinato del presidente Trump en estos días pasados, pero fuera de eso, el monopolio de la atención sigue estando sobre Irán. Si los Estados Unidos, que ya se ha pronunciado de manera decidida de que va a tomar asuntos para derrocar el castrocomunismo, pues tomar alguna medida de eso en estos momentos desviaría la atención del Medio Oriente, desviaría la atención del Medio Oriente y le daría a los Estados Unidos el espacio para completar la tarea que en mi apreciación no ha hecho. O sea, yo creo que el cese de fuego y esta extensión solo beneficia a Irán, a China comunista y a Rusia. No beneficia al Occidente y a los Estados Unidos. Entonces, una acción contra la dictadura castrista en este momento, al abrirse otro frente, va a desmonopolizar la atención que hay sobre el Medio Oriente y los Estados Unidos volvería a poder tomar riendas en la dinámica de lo que ahí está ocurriendo. Y cuando hablamos de acción contra el castrocomunismo, Jen, es el entendimiento claro que la dictadura de La Habana no va a negociar absolutamente nada que no sea la permanencia de ellos en el poder. O sea, ellos están dispuestos a negociar una modificación de su economía, o sea, transitar hacia un modelo chino o un modelo post-soviético como en Rusia. Ellos están dispuestos a transitar hacia eso, pero retener el poder político dictatorial leninista. Entonces, la única forma que se va a poder de manera radical cambiar el modelo político es por medio de el uso de la fuerza o la clara amenaza
de que se va a usar la fuerza. Entonces yo creo que eso es un marcador que los Estados Unidos debería de actuar. Y fíjate, para cerrar la idea, si los Estados Unidos está pagando un precio, y cuando digo los Estados Unidos digo esta política ya anunciada de la seguridad nacional de los Estados Unidos en cuanto a revertir el socialismo continental, combatir el narcotráfico desde esa perspectiva mucho más exitosamente y sacar a China, Rusia, Irán y Corea del Norte de las Américas. Bueno, esa política, si no se resuelve el derrocamiento del comunismo cubano, no va a tener el éxito que se espera, porque Cuba es la base de esta subversión. Cuba es, hasta los otros días, quien mandaba en Venezuela. Cuba comunista es quien dirige todas las operaciones de izquierda en el continente, sin excepción de ningún país. Entonces, el desarticular al comunismo cubano es esencial, y el esperar, el demorar todo esto, estamos viendo, por ejemplo, la izquierda radical congregarse y estar saliendo los otros días en España, una reunión donde ya se está tomando, se está haciendo pronunciamientos más contundentes para defender al comunismo cubano. La presidenta de México habla de hacer inversiones en Cuba comunista. El dictador Daniel Ortega está haciendo pronunciamientos de que el presidente Trump se está volviendo loco, cosas que no estaban ocurriendo semanas atrás. O sea, ¿por qué no estaba ocurriendo? Por los temores que tenían respectivamente de ser ellos el blanco también, por la implicación que tienen en el narcotráfico y la relación que tienen con el socialismo continental, de que ellos podían verse también envueltos en un proceso de tratar de, si no sacarlos del poder, en el caso de Nicaragua sí, porque es un gobierno ilegítimo, en gobiernos legítimos como Colombia, México, etcétera, la estrategia sería básicamente atacar centros de producción de droga, que el gobierno estadounidense está convencido de que tienen vínculos con el poder político en esos países, por ejemplo. Entonces, estamos viendo ahora un movimiento ya declarado en defensa del comunismo cubano. Eso es por el tiempo que está pasando sin pasar nada. Mientras más se demore los Estados Unidos en tomar la acción en Cuba, más vamos a ver esto. Y se une otra última cosa. En noviembre hay elecciones a mediados de término en los Estados Unidos. Históricamente, el partido en el poder tiende a perder escaños. Algo muy importante acaba de ocurrir, y eso es una decisión del Tribunal Supremo en cuanto a determinados aspectos de la ley de derechos del voto de 1965, que han sido reformulados. Quiere decir que en base de raza no se puede discriminar en cuanto al diseño de los distritos, y al determinados estados de la Unión Norteamericana, ahora empezar a rediseñar algunos distritos por la decisión del Tribunal Supremo, pues los republicanos probablemente van a salir ganando, porque ya no se va a estar discriminando y discriminando, estableciendo distritos basados en el color de la piel de las personas, sino en una zona geográfica mucho más en congruencia con como debería de ser. O sea, se representa un distrito, no un grupo de personas por su identidad o el color de la piel, etc. Entonces, este camino que se ha abierto probablemente va a beneficiar a los republicanos y podría tildear, a favor de la Casa Blanca las elecciones, a pesar del reto histórico que tienden a perder escaños en elecciones a mediados de término. Pero para este punto sí pudiera impactar de una manera u otra la política que los Estados Unidos está llevando a cabo tanto en Irán como en Cuba. Por eso es que el tiempo es esencial, y
tanto debería de concluir la operación en Irán lo antes posible. Eso lo pueden hacer si se le quita la atención mediática y no se permite que Irán yihadista siga llevando a cabo esta guerra simétrica que ahora ha iniciado y que Cuba comunista pues se ha enfrentado y revertido lo antes posible para evitar, no que los Estados Unidos va a ser derrotado, porque sería, es un punto mucho más fácil. Si miramos a Cuba en el mapa nos damos cuenta que no es ni Irán ni Venezuela en cuanto al espacio y los retos que sería para las fuerzas estadounidenses tomar esas medidas. Aparte, no creo que sea necesario porque ante la seria amenaza de la fuerza, estoy seguro que ahí sí abandonarían el poder político. Y eso ya cambia totalmente. Eso sí significa una reversión en comienzo serio del socialismo continental y un gran revés para el narcotráfico en América Latina. Pero el tiempo vale mucho y ahí en ese sentido es que está muy vinculado lo que pasa en Irán y lo que pasa en Cuba. Claro, Julio. Esto que mencionas es muy interesante en el sentido precisamente de que hay gente que cree que esto puede ser solamente una guerra psicológica de Estados Unidos, que no hay una verdadera intención de atacar a la isla o tomar una acción de efecto militar en la isla, mientras que otros están convencidos que sí se está gestando este movimiento militar. ¿Cuál crees que sería el resultado de uno u otro en el sentido de poder lograr lo que pues el presidente Trump ha intentado, ¿no? Un cambio real en la isla y pues llevar esta libertad, ¿no? Esta Cuba libre que tanto le han pedido los cubanos al presidente Trump? Después de todos los pronunciamientos de la administración acerca de que en Cuba va a haber un cambio integral, no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito político, después de emitir en enero ese memorándum de que Cuba comunista es una amenaza a la seguridad nacional, después de comprometerse con retomar un papel en el hemisferio occidental, o sea, los Estados Unidos, para sacar a estos enemigos de la libertad natural, China, Rusia, Irán y Corea del Norte, queda claro que una reversión del comunismo cubano es necesario. Si no lo hacen, si dejan esto solamente en el ámbito de una psicología de amenazas vacías, si esto no se cumple para los Estados Unidos y para las democracias en el área, sería un golpe devastador porque esto no solo le daría esperanza a los regímenes y los movimientos liberticidas en el continente, sino que vamos a ver una activación extraordinaria. Primero lo de Venezuela se vendría abajo porque el chavismo que aún está en el poder, pues simplemente estaría esperando que pase tiempo, o sea, que pase el tiempo de que salga el presidente Trump de la Casa Blanca para entonces retornar. Recordemos que ellos controlan las instituciones principales del país. Entonces, esto a China le enviaría un mensaje claro de que los Estados Unidos es palabra nada más y no es acción. Lo mismo que Rusia, lo mismo que todos los movimientos subversivos de América Latina. O sea, sería devastador si no los Estados Unidos no toman acción después de haber pronunciado que lo va a hacer. O sea, eso, si hubieran mantenido un silencio absoluto, bueno, tendrían más espacio para el hacer o no hacer nada. Pero tomando en cuenta ya no solo del propio presidente, de sus oficiales, representantes más altos, de más alto nivel, de políticos, o sea, senadores, diputados, conectados a la administración
de una manera informal, todos han hecho pronunciamientos muy claros, muy contundentes, de modo de que de no llevarse a cabo lo que todos esperamos que ocurra, representaría una era de enorme derrota y el retorno de un movimiento liberticida a través de toda América Latina, porque quedarían esperanzados y dirían que los Estados Unidos es simplemente un tigre de papel, como una ocasión dijo Mao Zedong. Estimado Julio, ¿algún mensaje para la gente que está esperando que ya suceda algo, algo de que les dé esa tranquilidad de que vamos por buen camino o realmente todavía nos falta un buen tramo del camino? ¿Qué nos puedes decir? Todo indica, Jen, que se acerca el momento de la liberación de Cuba. Cuba comunista, que siempre dependió de factores externos, del petróleo de la Unión Soviética, después del petróleo chavista, de inversiones extranjeras que nunca después le pagaban a los bancos, siempre dependió de factores externos para mantenerse en el poder y del ejercicio, por supuesto, del terrorismo de Estado. Ya esos recursos se le han acabado, se le han complicado y con los Estados Unidos, en efecto, bloqueando el petróleo que entra a Cuba, petróleo que revende, porque hay que recalcar que el petróleo, tanto en la era soviética como en la era chavista, que entraba a Cuba era para ser revendido. 80% de ese petróleo salía de nuevo para afuera en mercados internacionales para ser vendido, es una fuente de ingresos. Entonces, de pronto, la situación para la dictadura comunista en Cuba es muy difícil de sostener. Y el problema claramente está identificado como un problema político, ético, quiere decir que meros cambios económicos no resuelven el problema, sino hay que ir a la raíz, y la raíz es el modelo político y ético que de ahí sale. Entonces, sí considero que estamos más cerca que nunca. Sí creo que ya una vez la liberación, el próximo paso sumamente importante es llevar a cabo la justicia transicional, o sea, un proceso de descomunización, una serie de medidas para erradicar las instituciones que han dominado el país por más de 67 años para que Cuba verdaderamente pueda florecer como una... ¿Algún mensaje final para la audiencia? ¿Algo que te gustaría comentarnos de lo que estás trabajando, investigando? Sí, como no. Nosotros en Patria de Martí entendemos que el sistema democrático requiere de una ciudadanía con un nivel de concienciación, y esto es muy importante. La democracia, uno piensa que es una regla, pero no, es una excepción histórica. Es como una pequeña isla en un gran mar, pero tiene sus defectos, y uno de los mayores defectos es una ciudadanía apática, una ciudadanía que no esté dispuesto a entender e involucrarse en lo que es, por lo menos, en conocer de lo que se está en discusión. Hace falta una cultura cívica para poder permanecer libre. Entonces, nosotros abogamos mucho por eso, y se acerca una era para América Latina sumamente importante de poder abrazar la libertad y el sistema democrático sin el temor de que una guerrilla urbana o rural o transformado en partidos busquen cambiar la constitución para perpetuarse entonces en el poder. Estamos viviendo una era donde se puede terminar con esa base de subversión, que el peor mal que le ha pasado a América Latina ha sido
el marxismo, leninismo y todas las cosas que de ahí han salido, como el narcotráfico que está medularmente unido a el socialismo continental. Entonces se esperan, estamos viendo un momento donde se está retornando a los valores que hicieron la civilización occidental grande, y en ese sentido América Latina tiene un gran futuro. Julio, como siempre, un gusto para nosotros tenerte aquí en Líderes del Mundo Hispano. Un placer siempre, Jen. Llegamos al final de este análisis, pero la conversación apenas comienza. Queremos darles las gracias de todo corazón a ustedes, nuestra querida audiencia, que nos acompañan programa tras programa, buscando la verdad detrás de los titulares y apoyando el periodismo independiente. Su fidelidad es lo que nos permite trayendo voces expertas como la de Julio M. Schilling para entender este mundo en continua transformación. Si este contenido les ha aportado valor, no olviden suscribirse, activar la campana y dejarnos su opinión en los comentarios. Los leeremos todos. Gracias por estar aquí una vez más y nos vemos en el próximo análisis. Soy Jen García y esto fue Líderes del Mundo Hispano. Hasta la próxima. Antes de irnos, lo dejamos con información que seguro será de su interés. La gira de Shenyun 2026 ha comenzado y usted puede revisar las ciudades en las que se presentará en shenyun.com. No se lo pierda. De nuestra parte, es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima entrevista. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shenyun. Compre sus boletos en shenyun.com.